Un día como hoy, un 28 de julio, pero de 1914, inició la Primera Guerra Mundial, también llamada Gran Guerra, que dejó el saldo estremecedor de 10 millones de muertos militares y 6.6 millones de víctimas civiles al culminar el año 1918. Involucró a la Triple Alianza, Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, contra las fuerzas antagónicas, compuestas por la denominada Triple Entente, Francia, Reino Unido y Rusia. El conflicto bélico combatido por tierra, aire y mar fue uno de los más letales a nivel global y se originó por las tensiones entre los aliados y las denominadas potencias centrales. La crisis se precipitó, es decir, la gota que colmó el vaso, fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Austro-Hungría, por parte de un nacionalista serbio bosnio en Sarajevo. Ese magnicidio encendió la mecha. En 1813, el Poder Ejecutivo dispone la acuñación de monedas de plata y oro, con las inscripciones de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En 1821, Don José de San Martín proclama la independencia en Perú. En 1865, una colonia de galeses desembarca en el Golfo Nuevo, actual Puerto Madryn, y funda un pueblo al que llamarían Rawson. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta 28. En 1872, durante la presidencia en Argentina de Domingo Faustino Sarmiento, se funda la Sociedad Científica Argentina. Se conmemora el Día de la Gendarmería Nacional en Argentina, debido a que el 28 de julio de 1938 se creó la Fuerza de Seguridad destinada a controlar las fronteras argentinas. En 1954 nace el político militar y expresidente de Venezuela Hugo Chávez, en la localidad de Sabaneta. En 1977 nace Emanuel Ginóbili, ex referente de la selección argentina de básquet y considerado como el mejor jugador de América Latina. En 2008, la Organización Mundial de la Salud instauró el Día Mundial contra la Hepatitis Vírica, con la finalidad principal de impulsar iniciativas y estrategias que puedan realizar en el sector salud. Un 29 de julio, pero de 1836, se inauguró en París el Arco del Triunfo. En 1836 también se inauguran los Juegos Olímpicos en Londres. En 1856 muere el compositor Schumann, gran compositor del romanticismo. En 1883 nace el dictador Benito Mussolini. En 1890 muere el pintor Vincent van Gogh. En 1949 se funda el Partido Peronista Femenino. Si está viendo esta parte del video, por favor comenta 29. Presidido por Eva Perón en Argentina. En 1957 muere el escritor argentino Ricardo Rojas, también profesor universitario. En 1981 se casan Lady Diana Spencer y el príncipe Carlos de Inglaterra. En 1983 muere Luis Buñuel, director de cine español. En el 2000, René Favaloro, prestigioso cardiocirujano argentino, se quita la vida. En 2013, muere el guitarrista argentino Walter Malosetti. Se celebra el Día de la Cultura Nacional, en conmemoración a Ricardo Rojas, y se celebra el Día de los Valores Humanos, con el motivo de regular la conducta, dignificar la moral y dignificar el espíritu de cada persona. Un 30 de julio, pero de 1863, nace el popular fabricante de automóviles Henry Ford. En 1930, Uruguay se adjudica la primera Copa del Mundo, tras vencer a Argentina por 4-2. En 1941 nace Paul Anka, cantante canadiense. En 1947 nace Arnold Schwarzenegger, actor austríaco. En 1957 nace en la localidad santafesina de Monje el ex arquero y entrenador Nery Pumpido, titular en la selección argentina que ganó el Mundial México 86 y miembro del plantel subcampeón del 90. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta 30. En 1967, un terremoto azota la costa venezolana y causa 80 muertes en Caracas. En 1968 se produce la violenta erupción del volcán Arenal en Costa Rica, que causa la muerte de 70 personas y la desaparición de 90. En 1970 nace el cineasta británico Christopher Nolan. En 1974 nace Hilary Swank, actriz estadounidense. Un 31 de julio, pero de 1498, Cristóbal Colón alcanza, en su tercer viaje, a América por el Mar Caribe. La isla que bautiza como de la Trinidad es actualmente Trinidad y Tobago. En 1944 muere el aviador francés Antoine Saint-Exupéry, también escritor y creador de la emblemática obra El Principito. En 1944 nace la actriz estadounidense Geraldine Chaplin, hija de Charles Chaplin. En 1948 muere el general Manuel Savio, padre de la siderurgia en Argentina. En 1958 nace Adrián Otero, líder de la banda Memphis La Blusera, ya fallecido. ¡Sí! ¡Te vas! ¡No! En paz descanse. En 1962
nace en la ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos, el actor y productor Wesley Snipes, quien lleva 52 películas filmadas, las 3 de la saga de acción y vampiros Blade. Lleva ganados 10 premios de la crítica y la industria del cine estadounidense. En 1965 nace J.K. Rowling, escritora británica y creadora de la saga popular Harry Potter. En 1968, Cristóbal Balenciaga, diseñador español, se retira del negocio de la moda. En 1974, la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, asesina al diputado peronista Rodolfo de Ortega Peña, de 37 años, que era abogado, historiador y editor periodístico. En 1987, más de 400 personas mueren en choques entre iraníes y fuerzas de la policía saudí en los alrededores de la Gran Mezquita. En 2008, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, o sea la NASA, confirma el hallazgo de agua en la región Planum Australe, en la capa helada del sur de Marte. En 2010 muere el guionista y director de cine estadounidense Tom Mankiewicz. En 2014 muere el periodista argentino Jorge Jacobson. En 2019 muere el director teatral estadounidense y productor Harold Prince. Un 1 de agosto, pero del año 1774, el teólogo, químico y autor inglés Joseph Priestley descubre el oxígeno aislándolo en su estado gaseoso. En 1816, el coronel José San Martín es nombrado comandante en jefe del Ejército de los Andes por el presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín Pueyrredón. En 1831 se inaugura el Puente de Londres. En 1834 es la abolición de la esclavitud en todos los territorios dependientes de Gran Bretaña. En 1876 Colorado se convierte en el 38º estado de los Estados Unidos. En 1920 Gandhi lanza su campaña de desobediencia civil en la India. En 1944 se da una insurrección en la Segunda Guerra Mundial por parte de Varsovia para con los alemanes. Duró 63 días y dejó un saldo de 200.000 personas. Un 2 de agosto, pero de 1857, se inaugura el alumbrado público con gas en la Ciudad de México. En 1858 el Parlamento británico aprueba la ley del gobierno de la India que transfería toda la autoridad de la Compañía de las Indias Orientales a la corona británica. En 1934, Adolfo asume la presidencia del Tercer Reich. En 1939, Einstein envía una carta a Roosevelt que impulsó la idea de la bomba atómica a nivel gubernamental. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta. 2. En 1980 hay un saldo de 85 muertos en un atentado perpetrado por neofascistas en la estación ferroviaria de Bolonia, en Italia. En 1984, Jorge Rafael Videla es enviado a prisión preventiva por orden del gobierno de Raúl Alfonsín. En 1999 se estrena Sexto Sentido, la película donde trabaja Bruce Willis y donde el rubiecito dice "veo gente muerta". En 2002, el Parlamento turco aprueba la abolición de la pena de muerte. En 2005, Apple presenta su Mighty Mouse, el primer mouse USB con varios botones. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario, me ayudaría muchísimo. Gracias.